Los proyectores siguen de moda, y es que no hay nada como ver una película, una serie o jugar en una pantalla gigante. Hoy revisaremos el proyector de la marca Zundiel, el TD91, que me llamó la atención no solo por su diseño tan compacto, porque es un mini proyector, sino por su precio tan contenido. Lo agarré con un super descuento en AliExpress, envían a todo el mundo, quise revisarlo para ver si es tan bueno como pinta. No te muevas de ahí, esto es GT y comenzamos ya. ¿Y qué trae la cajita? Por supuesto el proyector, han incluido por supuesto el cable para conectarlo, control remoto y un cable HDMI. Y la póliza de garantía y that's it, no hay más nada en la cajita. El precio de este monitor, que fue lo que me llamó la atención en AliExpress porque envían a todo el mundo y no tienes que pagar el envío, hay dos versiones, una versión de más sencilla, con una interfaz más sencilla, que es de $100, unos 1.800 pesos mexicanos aproximadamente, y hay otra versión que trae Android 9 con la interfaz muy parecida a las Smart TV. Esa está un poquito más cara, unos $116, unos 2.100 pesos aproximadamente. La verdad que cualquiera de las dos versiones que escojas está a un superprecio. ¿Ustedes qué creen? Diseño muy sobrio y elegante, compacto, totalmente de plástico. En la parte superior tienes el botón de encendido y apagado, solamente funciona para eso, y los botones para el enfoque. Puedes hacerlo por aquí o directamente en el control remoto. En la parte frontal tiene el lente, entrada de aire de este lado. En la parte trasera tiene las ventilas de salida de aire y las diferentes conexiones. Varían las conexiones de la versión con la interfaz más sencilla y la versión esta con Android 9. HDMI, jack 3.5, AV y entrada USB-A. Bueno, y el puerto de infrarrojo. En la parte de abajo tiene estas patitas antiderrapante y la rosquita para que lo pongas o ya sea en un trípode como este, que lo puedes tener así en cualquier superficie, o si lo quieres colgar de los trípodes que van al techo para que no te ocupe espacio. Ya ahí depende de lo que tú quieras. Este proyectorcito de Zundiel tiene una resolución nativa de alta definición, 720p, admite 2K y 4K. Esto no significa que sea la resolución del proyector, significa que si tu fuente, ya sea tu computadora o tu PlayStation, manda la señal en 2K y 4K, este lo puede procesar y lo va a proyectar en alta definición. El tamaño de la proyección va desde 32 pulgadas, que para obtener ese tamaño, el mínimo de distancia para proyectar es de 1 metro, hasta 150 pulgadas. Para tener la pantallota de 150 pulgadas tienes que ponerlo a una distancia de la zona o de la pared donde proyectes de 4.5 metros. Brillo de 5000 lúmenes, contraste 5000 a 1, suficiente para que tengas una excelente calidad de imagen y lo puedas ver sin ningún problema. Lo recomendable es que la habitación donde lo uses esté lo más oscura posible. El tiempo de vida de la lámpara son 30.000 horas para necesitar un recambio, así que muchas horas echados en el sofá viendo series o jugando. Tiene 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento. Tiene la App Store instalada, significa que vas a poder bajar aplicaciones y algunos juegos ligeros para que lo corras directamente aquí. No obstante, la interfaz tiene todas las aplicaciones de streaming, las más conocidas, preinstaladas, y puedes consumir directamente el contenido ahí o conectar tu laptop, tu PlayStation, tu celular a estas conexiones. No vas a tener ningún problema, tú eliges cuál es la mejor alternativa para sacarle partido a este proyectorcito. El uso de la interfaz es realmente muy intuitivo, no requieres curva de aprendizaje. Si estás familiarizado con un Smart TV, es muy sencillo usarlo. Tienes una configuración, lo primero que vas a hacer es, siempre que lo enciendas, te va a pedir que te conectes a una red Wi-Fi. Te conectas a la red Wi-Fi, obviamente tienes que ponerle batería al control remoto para que puedas navegar, porque no trae baterías incorporadas. Y ahí lo que haces es conectarte a la red, configurar la corrección trapezoidal, que es una de las cosas más sencillas de hacer, es decir, para que la imagen quede perfectamente encuadrada, y tú seleccionar qué aplicaciones vas a usar de las que ya trae, si te quieres loguear directamente ahí o prefieres usar tu Android TV acá o tu Fire Stick TV o tu consola o directamente tu computadora. Este proyector tiene un sistema de autoenfoque, pero si quieres puedes ajustarlo directamente aquí en estos dos botones o por medio del control remoto. También tiene la corrección trapezoidal de manera automática, lo puedes ajustar manualmente para ajustar las esquinas dependiendo de lo que tú gustes. Obviamente tienes que tener el proyector lo más plano posible para que el ajuste de las 4 esquinas quede perfecto. Es muy sencillo de hacer,
no hay curva de aprendizaje. Creo que esta es una de las interfaces más amigables que casi todos los proyectores actualmente las traen. Para jugar este proyectorcito lo puedes llevar contigo a todas partes. Esa es la ventaja de que sea mini. Lo conectas a tu laptop, a tu consola o directamente a tu celular y listo, te pones a jugar. El sonido es bastante bueno, me sorprendió. Tiene unos altavoces de 3 watts que te permiten un sonido envolvente bastante potente para el tamañito del proyector. Milímetro este verde bosque que a mí se me hace la más bonita. Soy Gunter, esto es Gitec MX y comenzamos ya. Vamos al precio, que es lo primero que tenemos en cuenta. Si quieres más calidad de sonido, pues lo que vas a hacer es conectar por medio de Bluetooth unas bocinas externas para tener un sonido aún más inmersivo. En fin, señores, que después de revisar a detalle este proyector de Zoom Deal, el Mini TD91 cumple con lo que promete. Yo esperaba que funcionara bastante bien, honestamente me sorprendió para el precio, que son $116, me sorprendió la calidad de construcción, también lo sencillo que es usar y la calidad de proyección, que es por lo que buscamos un proyector. Es muy versátil por el tamaño, lo puedes llevar a cualquier habitación de tu casa o incluso meterlo en la mochila, salir con él para todas partes o llevártelo contigo a donde quieras. Que si lo recomiendo totalmente, es un proyector que reúne las 3B, bueno, bonito y barato y además fácil de usar. ¿Qué te parece, amigo? ¿Ya conocías algún producto de esta marca Zoom Deal? Tiene varios modelos de proyector en esta línea de precio, incluso unos un poco más caros. Les dejo el link de AliExpress en la descripción. Tienen envíos a todo el mundo y no te cobran el envío. A mí me llegó como más o menos como en unos 10 días. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el review de este mini proyector. Y si así fue, no olvides dejar tu like, compartir con tus amigos, escribir cualquier duda que tengas, que con gusto te contesto, y suscribirte al canal si no lo has hecho, que me encantaría tenerte aquí cada semana que subo videos. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.